Doom Slayer, el cazador de demonios entre dimensiones, parte 8. Half-Life, segunda parte. El asesino de la fatalidad había llegado al mundo de Half-Life y también había conocido a Gordon Freeman y Alyx Vance, dos miembros de la resistencia de esa dimensión paralela de la Tierra, que estaban en una guerra contra las fuerzas restantes del Imperio Combine y la Horda demoníaca, que al parecer ya tenían los medios para construir máquinas de guerra y aeronaves de combate, dándose cuenta el asesino que no las tendría nada fácil en ese mundo, a diferencia de los otros mundos que ha visitado como la de Nanatsu no Taizai, High School DxD y el de Gear Software. El Slayer aceptó en ayudarlos y los estaba siguiendo hacia su helicóptero que estaba escondido en el bosque, el mismo donde el asesino había llegado desde el portal de la dimensión de Aiden. La única diferencia es que estaba en otra parte, más específicamente en la parte sur en las afueras de la ciudad. Afortunadamente para ambos miembros de la resistencia, con la excepción del asesino, lograron escapar de la ciudad sin que los demonios o Combine que merodeaban por allí los hayan detectado. Ya estando a las afueras y llegando al bosque, procedieron a buscar el helicóptero. El bosque, al ser tan grande y extenso, hizo que Alyx y Gordon tuvieran que dejar algunas huellas usando unas bengalas que ya estaban caducadas para señalar el camino hacia el helicóptero. Estarían así durante unos 20 minutos hasta que finalmente la encontraron. El área en donde se encontraba no había tantos árboles, debido que ese bosque tenía árboles tan altos que evitaban que cualquier aeronave aterrizara. El Slayer se movería primero hacia el helicóptero, procedió a abrir una de las compuertas del helicóptero en la sección de transporte donde se transportaban civiles o soldados. El asesino se sentaría en uno de los asientos, mientras que Gordon y Alyx iban a ser los pilotos, pues ellos ya tenían experiencia en manejar un helicóptero. Se aseguraron primero que no hubiesen moros en la costa para luego encender los motores de la aeronave para que poco a poco comenzara a elevarse hasta estar sobrevolando los cielos para luego poner rumbo fijo hacia la base de la resistencia. En sí el viaje duraría como unas 2 horas, ya que la base de la resistencia se encontraba bastante lejos, pero a la vez era un lugar seguro para que pudieran esconderse tanto de los Combine como la de los demonios. Alyx estaba haciendo de copiloto mientras que Gordon hacía de piloto manejando el helicóptero. Claro que no era la primera vez que Gordon manejaba una aeronave, por lo que el viaje estaría seguro XD. Mientras sucedía el viaje, Alyx miraba a su lado, especialmente en la ventana de la puerta del helicóptero, viendo el cielo que estaba bastante deteriorado y contaminado por la fauna y radiación alienígena, incluyendo en el hecho de la esencia del infierno que poco a poco se estaba esparciendo por todo el planeta. Hasta ahora el continente americano es literalmente la colmena de los demonios, mientras que los demás continentes aún no se encuentran corrompidos al 100%, sin embargo, solo era cuestión de tiempo. Las 2 horas pasarían y el helicóptero estaba sobrevolando básicamente otro bosque. Sin embargo, a diferencia del anterior, este era mucho menos extenso, aparte que no habría muchos árboles que impidiera al helicóptero aterrizar y ascender en el cielo, también que se notaba fácilmente una instalación de apertura en medio del bosque con un aspecto bastante deteriorado y abandonado. Era bastante obvio teniendo en cuenta que fue abandonada hace muchos años por la empresa, más por el hecho que era bastante costosa y Aperture no estaba en su mejor momento durante ese tiempo, por lo que la abandonaron, pero a la vez enterraron muchos de los oscuros experimentos que hacían con las personas con el tema de los portales. Pero como las demás instalaciones, esta era una fachada, pues realmente la verdadera instalación se encontraba en el subsuelo, y la única manera de acceder a ella era mediante la instalación que se encontraba en la superficie, para hacer creer a cualquiera que solo era una instalación vacía sin tener valor alguno. Alyx contactó con los guardias que se encontraban en la superficie, pues su principal trabajo era para avisar por la posible presencia de las máquinas de guerra demoníacas que fueron apodadas como trípodes, pues los demonios tenían literalmente el 90% del planeta, más por la presencia de estas enormes máquinas que andaban caminando por el suelo de la Tierra. Alyx tuvo que avisarles a los guardias que los suministros que fueron a buscar habían sido destruidos por los demonios, poniendo de mal humor a los guardias, pero hasta ellos sabían que eso no debería ser un impedimento para rendirse fácilmente. Alyx también tuvo que decirles que tenían a un sobreviviente. Claro que esto era una mentira, pues sería complicado para ella decir mientras estaba dentro del helicóptero que transportaba a un guerrero de otra dimensión que vino a salvarlos. El helicóptero comenzaría a descender a una área del bosque donde no anduvieran muchos árboles y arbustos que estropearan el aterrizaje. Al aterrizar, Alyx le dijo al Slayer desde la cabina del helicóptero que no saliera hasta que ella le dijera que saliera. Esto era para que no asustara a los guardias. El Slayer solo asentiría la cabeza,
Alex y Gordon serían los primeros en salir del helicóptero. En ese momento, los guardias se acercaban hacia su posición con sus rifles apoyados en sus hombros. Señorita Alex, señor Gordon, me alegro que estén bien, diría uno de los guardias. Igualmente, no ha pasado nada relevante, ¿verdad?, preguntó Alex. No, afortunadamente no hemos tenido actividad de los trípodes, así que todo bien. Qué bueno, diría Alex con una sonrisa en su rostro. Por cierto, ¿dónde está aquel sobreviviente que encontraron? Ah, sí, cierto, ya puedes salir, Slayer, diría Alex. En ese momento la compuerta del helicóptero se abriría y saldría el Slayer de ella, aterrizando sus dos botas en el suelo de ese bosque. Claro que debido a su aspecto tomó por sorpresa a los guardias, que ya estarían a punto de apuntar sus armas hacia el hombre de la armadura. Sin embargo, Alex se pone en medio del Slayer y los rifles que lo apuntaban para luego decir: esperen, no abran fuego, él no es un soldado combine ni nada de eso, él es nuestro aliado. Pero señorita Alex, ¿no ve que? Escuchen, él vino a ayudarnos a detener a los minusvivos, así que por favor no abran fuego y avísenle a los demás de nuestro invitado para evitar malentendidos, es una orden. El guardia al escuchar la orden de su superior, este obedeció e informó a los demás. El guardia procedió a guiar al trío hacia la instalación mientras que los otros guardias iban a esconder el helicóptero. Al entrar en la instalación, el Slayer notó de inmediatamente que el lugar parecía bastante abandonado, notándose que el ecosistema del planeta se había adueñado gran parte de la instalación. Era muy obvio teniendo en cuenta que fue abandonada hace mucho, aparte que notó al resto de guardias que estaban reposando y comiendo la poca comida que les quedaba. Algunos se les notaba cansados y agotados con una cara de fatiga en sus rostros, y eso que algunos estaban heridos. Caminarían hasta llegar a un elevador que los llevaría directamente hacia la instalación subterránea. El Slayer sería el primero en entrar, luego fue Gordon y Alex. Alex presionó el botón que tenía el número 0, pues desde allí se llevaba hacia la sala principal de la instalación, pues estaba compuesta de varias secciones que anteriormente eran para las cámaras de pruebas, pero que ahora eran las habitaciones, comedores y salas médicas para los sobrevivientes que quedaban vivos en la Tierra. Durante el descenso del ascensor, nadie diría nada, aunque bueno, el Slayer no era alguien que le gustara hablar. Gordon era básicamente lo mismo como el Slayer, la única diferencia es que a él lo conocían como el tipo de las pocas palabras. Alex en vez de estar incómoda no lo estaba, pues ya estaba acostumbrada a eso gracias a Gordon, claro, hasta la muerte de Doc. En ese momento Gordon dejó de ser conocido como el hombre de las pocas palabras, pero aún así, no era alguien que hablara mucho. Ya llegando a la sección principal, los tres saldrían del ascensor para dirigirse hacia la oficina donde se encontraba Ellie Vance junto con el Dr. Kleiner para hablarles sobre el plan para detener a los demonios. Los soldados que estaban armados con sus armas, se percataron de la presencia del asesino, esto los alarmó, pero Alex los tranquilizó diciéndoles que él estaba de su lado. En sí nadie de allí con la excepción de Alex confiaban en aquel tipo de la armadura, incluso Gordon tenía sus dudas, sin embargo eso tendrían que consultarse a Ellie para saber qué hacer, aunque bueno, eso sería algo complicado. Los sobrevivientes que veían al Slayer se asustaron y se escondieron. Sin embargo había otro tipo de sobrevivientes, pero no humanos, llamados los Vortigauns, criaturas que anteriormente eran de un planeta que se ubicaba en otra galaxia, o literalmente de otra dimensión. Sea como sea, su mundo fue conquistado por los Combine, y los que lograron sobrevivir no tuvieron otra opción que retirarse hacia el mundo Shen para refugiarse. Desafortunadamente el alienígena que era su maestro llamado Nihilant, los usó como soldados y obreros para invadir la Tierra durante el incidente de Black Mesa. Hasta que Gordon acabó con su vida, los Vortigauns fueron liberados por primera vez en mucho tiempo, y decidieron en ayudar a los humanos para derrocar al Imperio Combine de la Tierra, a la vez que veían a Gordon como una especie de héroe y un salvador. Estos miraban al Slayer con algo de sorpresa y asombro, pero no era por su armadura, sino por la marca que tenía tatuada en una parte de su casco, dándose cuenta de alguna manera quién era y el motivo de su visita aquí. Ya estando cerca de la puerta de la oficina donde estaba Ellie Vance, Alex, que estaba delante de la puerta, se voltearía hacia el Slayer y le diría: bueno, Slayer, me gustaría que te quedaras aquí. Primero necesito decirle a mi padre, pues él es algo desconfiado con lo nuevo. ¿Me entiendes, no? El Slayer asentiría con la cabeza para luego apoyar su espalda en una pared con los brazos cruzados, mientras que su arma entre comillas lo guardaría en su armadura, y digo entre comillas pues para ojos de Alex y Gordon, el arma del Slayer se desintegraría y las partículas serían absorbidas por el propio traje Pretor, siendo este el método del cómo el Slayer llevaba todas esas armas.
Los dos estaban algo sorprendidos pero no tanto, aunque Gordon le recordaría en cierta manera a él, no solo porque el asesino era alguien silencioso y callado, sino que al igual que él, llevaba un montón de armas sin la necesidad de cansarse o al menos no por el mayor equipaje. Alix abriría la puerta entrando en la enorme oficina al igual que Gordon, en sí parecía una sala y una especie de taller, donde se creaban las torretas que Aperture usaba para que protegieran el lugar de cualquier intruso, claro con la clásica orden de eliminarlo. En esa sala se encontraban un hombre que era un afroamericano siendo nadie más ni nadie menos que Eli Vance, junto con dos hombres de origen americano, siendo uno de ellos el Dr. Isaac Kleiner y el otro llamado Arne Magnus. Estos estaban hablando sobre algo que estaba relacionado con el Borealis, pero lo tuvieron que dejar de lado cuando escucharon la voz de Alix. Ya regresamos. Ah, Alix, Gordon, qué bueno que regresaron, diría Eli que luego procedió a acercarse hacia su hija para darle un abrazo. ¿Podrían dejar las cursilerías y decirnos si obtuvieron los suministros?, preguntó Magnus, como siempre siendo un amargado el cabrón. Sí, es un gusto verte Magnus, diría Gordon. Alix se separaría del abrazo de su padre y contestaría la pregunta de Magnus. Desafortunadamente los suministros que estaban en aquella bodega fueron destruidos por los minusvivos. Genial, ahora sí estamos jodidos. Desde el ataque a White Forest, hemos perdido muchos de nuestros suministros, soldados y el misil que cerraría la puerta del mundo de los minusvivos. Ahora solo nos queda el Borealis para detener a esas cosas. No, si usamos el Borealis podríamos provocar otro Black Mesa, algo que claramente no quiero que vuelva a suceder, diría Eli Vance con una cara seria. ¿Y qué otra cosa podemos hacer? En el momento que llegaron con su armamento, han estado ganando terreno tras terreno, ni siquiera los Combine han logrado destruir sus escudos. Afortunadamente sabemos un método para desactivarlos, pero necesitamos el Borealis para llegar al territorio enemigo, pues si Aperture pudo usarlo para hacer que ese barco se pierda en medio del Polo Norte, podremos usarlo para llegar hacia su guarida y destruir tanto el portal como la máquina que mantiene en funcionamiento a los trípodes. Sí, es lo mismo que dijo Judith antes, de ir en la búsqueda del barco solo para desaparecer de la nada, diría Eli en un tono bastante alto. Ambos científicos comenzarían a discutir bastante fuerte y hasta ambos se iban a agarrar a guamazos, pero Kleiner se pone en medio de los dos tratando de separarlos. Oye, entiendo tu preocupación, sin embargo, no podemos hacer nada si seguimos gritando como locos, diría Kleiner a su compañero. Oigan, hay otra cosa que debemos ocuparnos, diría Alix. ¿A qué te refieres?, preguntó Eli. Alix hace un silbido dándole la señal al Slayer, este último entraría en la sala, tomando por sorpresa a los tres científicos. ¿Qué demonios es ese tipo?, diría Magnus mientras retrocedía con cierto miedo. Esperen, él no vino a hacernos nada, él vino a ayudarnos en contra de los minusvivos, diría Alix. Alix, detrás de mí, ya, gritó Eli que se pondría enfrente de Alix para protegerla. El Slayer no haría nada, pues sabía que eso podría empeorar las cosas, pero justamente un portal de color azul se abriría cerca de la sala. Esto puso en alerta a los demás con la excepción del asesino, pues sabía quién era de todos modos. Afortunadamente sus sospechas serían confirmadas cuando saldría del portal Samuel Hayden, pero acompañado de varios soldados y científicos del ARC. Algunos cargaban algunas cajas que llevaba suministros, pero también vio a dos soldados que llevaban lo que parecería una mesa de guerra. Esto confundió al asesino ya que no pensó que Samuel iba a traer a sus lacayos desde su dimensión, aunque teniendo en cuenta que las cosas no serían nada fáciles en este mundo, entendía el por qué los trajo. Alix sacaría su arma al igual que Gordon a la vez que Kleiner avisaría a los guardias para que vinieran rápidamente. Sin embargo, Samuel Hayden, al percatarse que las cosas se estaban poniendo jodidas diría: parece que las cosas no salieron como esperaba. Bueno, es un gusto verte asesino. ¿Lo conoces?, preguntó Gordon al Slayer. Ese hijo de puta que ves allí, es Samuel Hayden, nada más, diría el Slayer en un tono bastante mamón. Vaya, sí que me tienes mucho rencor, diría Samuel mientras se agarraba su barbilla robótica. ¿Qué? Espera, ¿tú eres Samuel Hayden?, preguntó Alix sorprendida por ver que Samuel era un robot. Es un gusto conocerla en persona, señorita Vance, diría Samuel inclinando la cabeza. A ver, ¿qué demonios está pasando aquí?, preguntó Eli Vance confundido.
Ahora mismo les explico, diría Samuel para luego ordenar a sus soldados que acomodieran los asientos y la mesa. Estos obedecieron para luego proceder a poner la mesa de guerra y los diferentes asientos alrededor de ella. En sí la mesa era una redonda y el total de asientos era de 7. Ellie, Kleiner, Gordon, Samuel, Alex y Magnus se sentarían en sus diferentes asientos alrededor de la mesa de guerra. Sobraba una para el asesino, pero este último apoyaría su espalda cerca de una pared, pero cerca del grupo para oír todo. Samuel procedió a explicarles a todos sobre que él junto con el Slayer y el escuadrón de soldados del Ark, venían de otra dimensión o universo paralelo, explicándoles que tanto él como el Slayer, estaban en su mundo para ayudarlos en contra de los demonios, pues su principal objetivo era en salvar los mundos que el infierno había invadido debido a una especie de interferencia dimensional que afectó tanto este mundo como los otros tres, y gracias a aquella interferencia, tanto los demonios como ellos habían podido viajar entre diferentes dimensiones. En sí los tres científicos estaban algo sorprendidos por todo lo que habían oído, pero no tanto, pues debido al incidente de Black Mesa, más incluyendo en el hecho que los Combine eran algo así como una raza que podía viajar entre dimensiones y universos, no fue algo que les sorprendiera, pero saber en el hecho que existían líneas alternativas de la Tierra sí fue algo que no se esperaron, más porque la teoría de que hubiese líneas alternativas era algo imposible de creer, pero debido a la tecnología que Samuel les había presentado, estaba más que claro que la dimensión de donde viene era más avanzado que la de su dimensión. Claro que se enteraron sobre el hecho que la dimensión de donde vienen Samuel y el Ark había sido invadida por los demonios. Sin embargo, a diferencia de su dimensión, en esa dimensión lograron su victoria en contra de los demonios gracias a la intervención del Slayer. Con que ustedes vienen de otra línea alternativa de la Tierra, vaya, sabíamos de diferentes universos y dimensiones, pero esto es otro nivel, diría Magnus sorprendido por todo lo que había escuchado. Así es, pero dejando eso de lado, me gustaría saber más detalles de estas máquinas de guerra demoníacas, pues los demonios no usan al máximo la tecnología, pero parece que esos cabrones se dieron cuenta que usando la tecnología a su favor les daría muchas ventajas. Esto en sí es malo, ya que los demonios no son seres que aprovechen la tecnología al máximo, por lo que es posible que el subordinado de Lucifer esté a cargo de la producción de máquinas, pues incluso esas cosas tienen demonios más listos, pero volviendo al asunto, ¿hay detalles sobre esas máquinas? Bueno, lo único que sabemos, es que tienen un escudo de energía que los protege de cualquier ataque del exterior. Hasta ahora solo sabemos un único modo de desactivar su escudo, y es mediante los ataques eléctricos de los Vortigauns. Sin embargo el escudo rápidamente vuelve a activarse en cuestión de unos segundos. Sin embargo, logramos derribar una de esas máquinas cuando atacaron White Forest. Afortunadamente cuando sucedió el ataque, era una sola máquina, por lo que tuvimos tiempo de examinarla antes de evacuar el lugar. En sí estas máquinas parecen ser controladas a distancia ya que dentro del casco no había rastro de tripulantes, por lo que es posible que los demonios hayan creado una sala de mando que mantiene activa a las máquinas. HMPH, es posible, pero eso quiere decir que, diría Samuel sin terminar por la intervención de Kleiner. Sí, creemos que esa sala de mando debe estar en el nido principal y tomando en cuenta que nosotros no tenemos los soldados, los medios y tampoco tanques para dar un asalto a gran escala, creemos que el Borealis nos podría ayudar en infiltrarnos en su base y destruir tanto la sala de mando como el portal del infierno. Pero también existe la posibilidad de que empeoremos la situación. La máquina que usábamos para transportar a las personas fue destruida, incluso si logramos obtenerla no sabemos cómo funciona, nos tomaría mucho tiempo, y el tiempo es algo que nosotros no tenemos. Aparte, quién sabe si provocamos otro Black Mesa, diría el Evans. Samuel diría: HMPH, suena problemático. Esperen, señor Aiden, usted nos había dicho cuando estábamos en aquella ciudad que nos iba a llevar a esta base mediante el portal que usted abrió desde su mundo, ¿cierto? A lo que me refiero es que usan ese portal solo para viajar entre mundos o también pueden viajar a localizaciones de ese mundo. Preguntaría Alex. Samuel contestaría: bueno, contestando tu pregunta, sí, podemos viajar entre diferentes mundos que se ubican en otros universos. Sobre la parte de viajar a localizaciones de un mundo también es posible, sin embargo, se necesita por lo menos algún punto conocido de aquella dimensión, ya que en el momento que ocurrió esa interferencia logramos ubicar al menos un punto de encuentro de las 4 dimensiones, pero ¿por qué la pregunta? ¿Qué tal si usamos el portal que está en su mundo para abrir un portal hacia la guarida de esas cosas y destruir la sala de mando y el portal? Así nos ahorramos muchos problemas, diría Alex.
Pues señorita Alix, ya había considerado esa idea por lo que intenté abrir un portal para mandar algunos drones al territorio enemigo, pero no pude, algo impedía que pudiese abrir un portal allí. Me imagino que los demonios se encargaron de crear una especie de barrera que impide que cualquier portal del exterior se abra en su territorio. Sin embargo, algunos de mis asociados en mi dimensión se están encargando de encontrar algún punto débil, pero tomará algo de tiempo. ¿Y ese portal que ustedes usan es seguro?, preguntó Ellie con clara desconfianza. Funciona absolutamente bien, si no fuera así, no estaríamos aquí, contestó Samuel. Entonces, ¿qué pasará con el Borealis?, preguntó Gordon. Teniendo en cuenta que estos Combine son nuestros enemigos y que aún siguen operando en quién sabe dónde, es preferible destruir el Borealis antes que ellos la usen en contra de nosotros o en contra de esas cosas, diría Aiden. Así pasarían los minutos y tanto los tres ex científicos de Black Mesa estarían hablando y discutiendo en otra parte de la sala mientras que los demás esperaban para ver qué pasaba. Afortunadamente y a regañadientes, Ellie decidió en aceptar la ayuda tanto del Slayer, Aiden y del Ark. Samuel le dijo que necesitaban unos días para instalar todo lo necesario, es decir, crear un portal dimensional que también serviría para viajar entre diferentes localidades de esa dimensión, pues con los satélites que Samuel había hackeado, tendrían una mayor ventaja en contra de los Combine y demonios. Overwatch 592 reportándose, necesitamos ayuda inmediata. El sujeto conocido como el Dome Slayer ha entrado en el complejo de la fábrica 93. Repito, el Dome Slayer está en la fábrica 93, y necesitamos refuerzos inmediatamente. Cambio. Overwatch 592, aquí centro de mando, el Dome Slayer está en la fábrica 93. Cambio. Afirmativo, cambio. Bien, mandaremos refuerzos, cambio y fuera. Él está aquí. Deben eliminarlo a toda costa. El fracaso no es una opción. Órdenes eran órdenes. Eso lo tenían muy claro las tropas Combine, que estaban siendo transportadas gracias a unos contenedores sujetados por las patas ubicadas en la parte del medio de la aeronave de transporte, y por ende en la parte inferior que sería el abdomen. Aparte de ellos que estaban acompañados por aeronaves de guerra como apoyo, un grupo terrestre también se dirigían a la zona, y eran conformados por 30 soldados y 3 zancudos, aunque este grupo terrestre tardarían un poco en llegar. Viendo la fábrica aparentemente intacta desde afuera, a pesar que el interior era un completo desastre, las aeronaves de transporte comenzaron a descender a la superficie, aterrizando el contenedor en el gélido suelo. Una puerta ubicada en la parte delantera del contenedor se abriría revelando el interior de dicho contenedor a los soldados Combine. Posteriormente las unidades comenzaron a desembarcar el contenedor para ponerse en una fila horizontal. Algunos soldados se pusieron de rodillas, mientras que los otros estaban parados, apuntando con sus armas a la fábrica. Las aeronaves comenzaron a rodear la fábrica con sus cañones, apuntando a todo momento la instalación. Las aeronaves se juntaron en una sección de la fábrica listos para abrir fuego hacia la instalación. Lastimosamente para ellos una gran explosión destruyó gran parte de la fábrica, siendo tomados por sorpresa para posteriormente ser impactados por unos extraños proyectiles venidos del gran agujero que fue creado por la explosión. Sin perder un momento más los soldados abrieron fuego en contra del agujero donde se expandía el humo negro creado por la explosión. En eso, una figura conocida para el espectador, se haría presente, saltando en medio de la gran nube negra, tratándose del asesino, que aterrizaría chocando con su puño en contra del suelo gélido estando de rodillas. El Slayer alzó la vista para observar a un grupo de soldados alineados horizontalmente en una sola fila. El asesino notó que algunos enemigos estaban de rodillas y que detrás de ellos habían otros soldados totalmente en pie, apuntando sus armas en él. Sin perder un segundo más las tropas Combine comenzaron su tiroteo hacia el asesino, que correría a la derecha. Por más que trataban de atinar al asesino, sus balas, como también las bolas desintegradoras, no lograron alcanzarlo, debido a que su velocidad era comparable a la de un automóvil
automóvil en máxima velocidad. El asesino correría hacia la fila de soldados que seguían tratando de atinarle sin mucho éxito. El asesino transfirió su lanzacohetes a su mano derecha con la parte trasera del arma apoyándose en su hombro de ese lado, apuntó contra el costado de la fila del grupo y disparó varios misiles que impactarían y matarían a varios soldados en el proceso, con sus cuerpos, o los restos, volando por los alrededores. Los soldados rápidamente se dispersarían en grupos de 4, moviéndose por todo el campo de batalla para tomar distancia. El asesino cambiaría el lanzacohetes por el rifle de asalto, para girar la mitad de su cuerpo, que sería la cintura para arriba a su lado derecho, para regalarle a los soldados una ráfaga de balas que atravesaría sus cráneos. Algunos soldados lograron apenas esquivar las balas y seguir en el combate aun cuando las posibilidades estaban en su contra. La pelea, o mejor dicho, la masacre, no duró demasiado, puesto que solo le tomó unos pocos segundos al asesino en eliminar al resto de soldados que quedaban en la zona. Con sus oponentes muertos, el asesino pudo tomarse un pequeño respiro aunque realmente no lo necesitaba. Claro que ese descanso no duró ni 5 minutos cuando recibió balas desde su espalda, provocando que mirara atrás por encima de su hombro al resto de refuerzos enemigos que habían llegado a la zona. Tenemos intrusos en los pasillos del subnivel 6. Repito, tenemos intrusos en los pasillos del subnivel 6. Erradicación inmediata. Es demasiado tarde para decir eso, querida. Se burlaría una joven chica de cabello rubio teniendo 28 años de edad, llevaba puesto un traje táctico, teniendo en sus dos manos las empuñaduras de 2 pistolas de fuego. Sin titubear, la joven conocida por sus compañeros como Cassie, apretaba consecutivamente los 2 gatillos de ambas armas, que provocaría que las balas salieran por los cañones de cada una, yendo en dirección hacia un grupo de soldados Combine que habían sido enviados para erradicarlos. Dichas balas atravesaron los cráneos de los soldados delanteros, que provocaría que sus cuerpos cayeran al frío piso del pasillo o se desplomaban por las paredes de los costados del pasillo. La cantidad de muertos venían a favor de la resistencia, ya que eran ellos los que se llevaban la racha de bajas enemigas, y eso que solo eran 4 personas. Una de ellas era ni más ni menos que Gordon Freeman, quien llevaba puesto tanto su casco como su icónica armadura, empuñando una escopeta de combate donde les regalaba plomo a sus enemigos, desmembrándoles algunas extremidades, como los brazos, las piernas, y mayormente, la cabeza. Si la cosa se estaban poniendo jodidas para los soldados de la Alianza, las cosas se pusieron aún peor, cuando notaron a uno de los intrusos, que tenía puesto un casco y un traje de combate, correr literalmente sobre la pared, usando tanto su mano izquierda como sus piernas para deslizarse sobre ella, mientras empuñaba con su mano derecha el subfusil, apretando el gatillo del arma, que haría que las balas salieran disparadas desde el cañón del arma en toneladas, que impactarían en los cuerpos de los soldados. La mayoría de los enemigos comenzó a disminuir hasta que quedaron tan solo 3 soldados que serían inmediatamente asesinados con un disparo en sus cabezas por parte de Cassie. Ja, eso fue demasiado fácil, ¿no lo creen? Y yo que esperaba un poco de resistencia. Se burlaría Cassie mientras observaba los cuerpos de sus enemigos. Tampoco deberías bajar la guardia, jovencita, diría Gordon. ¿Por qué? Solo por el idiota que está detrás de mí. Preguntó casi con una ceja levantada mientras veía a Gordon, antes de voltearse completamente hacia atrás, para apuntar con sus 2 armas al idiota que se encontraba en sus espaldas. Lo que vería sería una extraña criatura robótica compuesto por varias partes metálicas y orgánicas, como lo serían sus piernas y brazos, llevando consigo una lanza de combate. Casi no dudó 2 veces en apretar ambos gatillos de las 2 armas, donde las balas salieron por los cañones hacia la criatura, donde impactarían en los alrededores de su cuerpo, pero sin darle mucho daño crítico. La criatura comenzó a correr hacia Cassie mientras apuntaba con su lanza el pecho de la chica con intenciones asesinas. Claro está que el soldado sintetizador no logró llegar hacia la chica cuando su cabeza, o lo que aparentaba serla, explotaría de un momento a otro por culpa de Gordon, quien le disparó con su escopeta hacia su rostro, que explotaría en chorros de sangre y haciendo que el cuerpo cayera a unos centímetros cerca de los pies de Cassie. Porque nunca sabes cuándo tratarán de apuñalarte por la espalda. Como tú digas, señor Mesías. Gordon puso los ojos en blanco por el reciente comentario de Cassie. Comandante, los sensores de mi casco detectan más enemigos viniendo hacia acá.
Entonces no perdamos más tiempo, pongamos los explosivos en los pasillos para bloquearles el camino. Contacta con los demás, y diles que hagan lo mismo. Debemos conseguirle el tiempo suficiente a la novia de Gordon para que localice el Borealis, para de una vez destruir ese barco y largarnos de aquí. ¿En serio todos piensan que Alix y yo salimos? Se preguntaba internamente Gordon, puesto que casi toda la resistencia tenía esa extraña idea. Señorita Alix, ¿cuánto le falta para encontrar ese dichoso barco? Un soldado del ARC, vestido con una armadura roja que le cubría desde los pies hasta la cabeza debido al casco que tenía puesto, le preguntó a la joven Alix Vance, quien se encontraba al frente de una computadora combine en la esquina de aquel cuarto de vigilancia que tomaron por la fuerza. No lo sé, la alianza se aseguró de reforzar la seguridad, pero nada es imposible para mí, confesó Alix mientras seguía hackeando los sistemas de seguridad para ingresar en los archivos de la alianza para localizar el Borealis. Y pensar que sería algo fácil, dijo el soldado del ARC que le había hecho la pregunta a Alix. Viejo, estamos hablando de una raza con más de 1000 años de tecnología avanzada que la que tiene nuestro mundo. ¿En serio pensabas que esto sería muy fácil? Se burló un soldado del ARC, que estaba vestido con una armadura blanca que le cubría todo su cuerpo y más por el casco que llevaba puesto. El soldado de la armadura roja de nombre Max, ignoraría el comentario de su compañero, puesto que tocaría el costado derecho de su casco con su dedo índice de su mano derecha, mientras que con la izquierda sostendría la empuñadura del rifle de plasma. Jacob, Jennifer, ¿cómo van por el pasillo oeste? Aquí Jacob, tenemos problemas muy grandes por el pasillo oeste, refuerzos enemigos han llegado a la zona, y se siguen acercando más. Entiendo, dime que los explosivos ya están colocados. Afirmativo, ¿por qué? ¿Cómo que por qué? Salgan cagando leches de allí y hagan explotar ese pasillo, hay que ganar todo el tiempo posible. Entendido, cambió y fuera. Parece que hay problemas, ¿no? Por desgracia sí, admitió el soldado antes de echarse un suspiro para que seguidamente se escucharan múltiples explosiones que resonaron en los alrededores de la instalación. En otra sección del subnivel 6, Gordon, Cassie y los otros dos soldados que no son relevantes, estaban corriendo por los pasillos escapándose de sus perseguidores, que eran unas extrañas criaturas que se movían en tres patas conocidas como los cazadores. Lastimosamente estas criaturas no eran demasiado listas como para descubrir que estaban siendo guiados hacia una trampa hecha por los de la resistencia, aunque tampoco es que lo supieran. En el momento que los cazadores cayeron en la trampa, Cassie rápidamente apretó el botón del detonador, haciendo que tanto las paredes como el techo explotaran donde justamente estaban corriendo los cazadores, que serían enterrados por los escombros. Bien, ese era el último pasillo, comentó Gordon mientras recuperaba el aliento. Volviendo con Alix Vance, la muchacha habría logrado traspasar la seguridad combine con algo de esfuerzo, y eso que siempre le tomaba unos 5 minutos como mínimo, pero esta vez, le había tomado como 20 minutos en lograr burlar a la seguridad y evitar ser sacada de la red. Al navegar entre la innumerable cantidad de informaciones y datos que revelaban algunos secretos que tenían el imperio de la Alianza de la Tierra, finalmente pudo dar con el paradero del Borealis. Al parecer estaba en el hangar 47 de la gran torre ubicada en medio de la fortaleza que parecía una ciudadela avanzada tecnológicamente. Joder, finalmente lo encontré. El reciente grito por parte de Alix llamó la atención del resto de soldados que se encontraban con ella en aquel cuarto de vigilancia. ¿Encontraste el Borealis? Así es, está en el hangar 47, que se ubica en la gran torre de la ciudadela. Bueno, fase 1 completado. En eso el soldado pondría su dedo índice en el costado derecho de su casco para preguntarle a otro grupo de soldados rebeldes. Equipo C, ¿tienen a la doctora Judith Mossman? En el otro lado de la llamada le respondieron con una afirmación. Bien, quédense en donde están, estamos a punto de iniciar la fase 2, al finalizar colgó su llamada, para posteriormente contactarse con Cassie para darle la noticia y le preguntó si ya podían iniciar la fase 2. Posteriormente el soldado obtendría el permiso por parte de Cassie de iniciar la fase 2, luego colgó su llamada con ella y dijo en voz alta. Bien, escuchen todos, la fase 2 está a punto de iniciar, contacten con el equipo de demolición, díganles que hagan estallar ese centro de energía, es hora que nuestros amigos demonios se encarguen del trabajo. Finalmente, paz y tranquilidad.
se dijo internamente el asesino mientras se encontraba parado en medio de una montaña de cadáveres de los pobres infelices que trataron de detenerlo. Tanto los soldados humanos modificados genéticamente como las criaturas Sint se encontraban muertas por todo el campo de batalla, con su sangre deslizándose por todo el suelo en señal de una gran matanza, sumándole obviamente al hecho de los cuerpos que se encontraban regados por toda la zona. La paz que sentía el asesino no duró mucho tiempo cuando sintió como toda la tierra se sacudía por un tremendo estruendo de alguna explosión que parecía más bien un terremoto y que venía debajo de la superficie. Por supuesto que no fue ninguna broma ni nada por el estilo, puesto que el asesino sabía que era el comienzo de la nueva fase para destruir el Borealis. Esto lo confirmó cuando observó a varias millas de distancia un largo muro de 70 metros de altura que rodeaba por completo una ciudadela bastante avanzada donde se veían los largos rascacielos que formaban parte de la gran ciudad alienígena. El asesino también notó como una gran cantidad de puntos negros salían de los rascacielos hacia su dirección. Esos puntos negros se tratarían de las aeronaves de combate de la Alianza, que se encontraban agrupados como un enjambre de avispas. A pesar de la gran cantidad de aeronaves enemigas que iban en su dirección, el asesino no se inmutó para nada, puesto que luchó con cosas mucho peores a diferencia de unas meras aeronaves de guerra que se convertirían en mera chatarra en cuestión de minutos. También que en esos momentos el asesino tenía en sus manos la super escopeta, que tenía el gancho encontrándose ubicado en la parte inferior del cañón, con la intención de usarlo para engancharse en alguna de las aeronaves para sabotearlo desde afuera. Para su sorpresa las aeronaves simplemente lo ignoraron mientras sobrevolaban encima de él, y cuando se dio la vuelta vería la razón del por qué lo ignoraron. Pudo observar a varias millas de distancia 4 cruceros de batalla aeroespacial, donde 3 de ellas eran de un tamaño diminuto con la excepción de la cuarta, que era la más grande de las 3. El asesino sabía que esos 4 cruceros no le pertenecían a los de la Alianza sino a los demonios, aunque se le hacía extraño que tuviesen cruceros de batalla, ya que si no mal recordaba, Alix le había comentado que tenían tanto los trípodes como las aeronaves de combate que los comparaba con los típicos platillos voladores. Asesino, ¿me copias? La voz de Hayden se escuchó en los alrededores del interior del casco del asesino. Escúchame con atención, el equipo de infiltración han traído a salvo a la doctora Judith y también han detonado los explosivos alrededor del centro de energía de la base subterránea que desactivó su campo de invisibilidad. Ahora se dirigen hacia el Borealis que se encuentra en el hangar 47 de la torre principal de la ciudadela. Necesito que te dirijas para allá para que les des apoyo, pero debido a tu ubicación actual, tendré que abrirte un portal hacia aquí para que puedas. El asesino colgó su llamada con Hayden, puesto que tenía su total atención centrado en la gran nave, que era custodiada por las otras 3 que se fueron a la delantera para protegerla del enjambre de las aeronaves de combate del enemigo. Incluso si está o no el subordinado de Lucifer en esa nave, podría colarme en ella para que me lleve directo a su base principal y así pueda destruir tanto el portal del infierno como el subordinado de Lucifer, fueron los pensamientos del asesino. Aunque era consciente que los demonios iban a tener entretenidos a los Combine, tampoco es que estos dejarán sin seguridad aquella torre donde el resto del equipo estaban tratando de llegar al hangar 47. Era obvio que no muchos sobrevivirían y más sin su ayuda, pero si quería matar de una vez por todas al bastardo de Lucifer, tenía que acabar tanto con el estúpido subordinado como el portal del infierno. Pero antes que siquiera pudiera mover algún músculo de su cuerpo, un portal carmesí aparecería de la nada a unos 70 metros de distancia en donde se encontraba el asesino. Del portal carmesí emergerían criaturas del infierno con el primer grupo de demonios que se trataría de una manada de cacodemonios que sobrevolaban el cielo. Seguidamente emergieron los Sims que venían en manada y que estaban siendo acompañados por otros demonios como los caballeros del infierno, los molestos Pinkies, los acechadores que anteriormente fueron centinelas de la noche y otras especies de demonios. Pero aparte de la horda demoníaca, pudo notar a 2 nuevas y extrañas criaturas que jamás había visto y que definitivamente no eran demonios. El primero sería una criatura con un rostro deforme que medía 2 metros de alto, que estaba vestido de una gabardina negra y que llevaba un lanzacohetes con la parte trasera del arma apoyándose en su hombro derecho. El segundo no era tan diferente como el otro, era de un tamaño algo similar, con la diferencia que llevaba un cubrebocas que cubría parte de su mandíbula. Su única vestimenta consistía de unos pantalones negros, aunque también tenía una prótesis que se asemejaba a un brazo robótico, ubicado en su emputado brazo derecho. A pesar de la notable distancia entre ambos enemigos, se podía sentir una gran aura de odio por parte del asesino que observaba a sus futuras víctimas con un odio increíble.
Las criaturas del infierno tampoco se quedaban atrás, ya que con solo ver al asesino, veían aquel bastardo que les arrebató a sus hermanos. Antes que siquiera los dos enemigos empezaran a matarse, los demonios pusieron su atención a un grupo de soldados que habían aparecido de la nada. Todos eran soldados Overwatch que eran acompañados tanto por vehículos blindados que tenían como armamento una ametralladora encima del vehículo, como por también los zancudos que tenían sus cañones apuntando a los demonios, como a la vez helicópteros no piloteados venían a la lejanía. El asesino observó por encima de su hombro a las tropas de la Alianza, para luego poner su mirada hacia los asquerosos demonios que se encontraban ansiosos por matar a estos molestos soldados. Con una encogida de hombros, el asesino simplemente cambió su super escopeta por la escopeta de combate, accionando la bomba de la escopeta y proceder a apuntar a los próximos idiotas que mancharían con su sangre su traje pretor. Prepárate para consecuencias imprevistas. Who's in the shadows? Who's ready to play? Are we the hunters or are we the prey? There's no surrender and there's no escape. Are we the hunters or are we the prey? This is a wild game of survival.